Buenos días a todos los medios que nos acompañan este día a nuestra conferencia de prensa. Voy a repetir. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan este día a esta conferencia de prensa que vamos a darles de cara a un año de la ley. A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, reconocemos avances en la estructuración de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Además, la emisión de autorizaciones y cobro del canon. Aunque este comportamiento no ha sido igual, ¿verdad? O el mismo en el tema de la planificación estratégica, en el tema de la participación ciudadana, el acceso a la información y la defensa del derecho al agua. Entonces, en este marco de primer año en el cumplimiento de la Ley General de Recursos Hídricos, el Foro del Agua El Salvador y también la Alianza Ciudadana contra la Privatización del Agua, exponemos nuestro balance en este año sobre desafíos y avances de la aplicación de la ley. Que esta ley pues está orientada a la defensa del derecho, la gestión comunitaria y la lucha contra el robo y despojo del agua. Reconocemos también que la implementación de este tipo de ley pone en riesgo o se ven afectados los intereses de la oligarquía y que por eso es una tarea muy dura para un gobierno su implementación. Y por eso requiere de la participación o de la concurrencia de la sociedad. Dentro de algunos avances en la implementación de la ley, reconocemos que a la fecha existen importantes avances en todo el proceso, en primer lugar de la estructuración de la Autoridad Salvadoreña del Agua, como son, en primer lugar, la operativización de decisiones mediante la conformación parcial de la Junta Directiva de la Autoridad, también de la Dirección Técnica y la Comisaría del Agua, la instalación del Tribunal Sancionador y la creación del registro de juntas de agua. En cuanto a la creación y aprobación de marcos normativos, reconocemos el avance en el reglamento que determina el canon, ya que en pues hemos trabajado y hemos dado muchos seguimientos desde las juntas de agua. Pero también hay otro reglamento que tiene que ver con los lineamientos generales para descargas de aguas residuales con fines industriales y en la aplicación del coeficiente en función de interés o fin social y aprovechamiento del recurso hídrico, así también la agenda regulatoria del 2023, donde establece metas y reglamentos de la ley. Dentro de los desafíos para la implementación que está orientada en defensa de los derechos de la gestión comunitaria y la lucha contra el robo y despojo del agua, vamos a hablar primero sobre el desarrollo normativo y la planificación. En pues vemos con preocupación que hasta el momento y de cara al cierre de este año no se está priorizando en el Reglamento General de la Ley, que es un instrumento importante para que nos sirva de guía de la aplicación de la ley y que es un documento de alta jerarquía. Y además, no hay una elaboración o actualización del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que ha sido elaborada por el MAR desde el 2017, que ya requiere de una actualización, donde hay elementos importantes. ¿Para qué? Para priorizar o que nos dé las directrices de planificación de cuencas y priorizar proyectos o la protección y recuperación del agua en el país. Por eso es que se requiere de una actualización. A pesar de que se ha elaborado un plan estratégico institucional y que si ustedes se meten o entran a la página web de la ASA, solo van a ver que este plan estratégico solo tiene los objetivos y hay ahí como unas estrategias, pero se desconoce el contenido de este plan estratégico, que sería importante conocer. Además, hay un plan operativo donde hay unas acciones con una poca coherencia. Por esa razón es importante
reconocer o conocer el contenido de este plan estratégico para ver cómo se mejora el plan operativo del año. Otra situación importante para nosotras es que no se han establecido criterios mínimos para la emisión de los permisos de exploración, en lo que la ASA ha ignorado procedimientos básicos que antes o previo a la aplicación de la ley ya ANDA los había desarrollado. Y en este caso, lo que hacía estos procedimientos básicos es que le daba un sentido de prevenir la afectación de los pozos destinados al abastecimiento de agua potable, ya sea de ANDA o de los pozos comunitarios. Entonces, ¿qué significa? Que al ignorar estos procedimientos ya existentes, que no se deben de ignorar, que mejor se deben de mejorar, nos pone en conflicto el tema del agua en las comunidades. Casos, por ejemplo, el de Barranca Honda, que se ha denunciado como Foro del Agua, y también el otro caso de San Juan Opico, este de Barranca Honda, que es de San Juan Opico, y el de Ciudad Obrera en Ciudad Garza, donde se le ha otorgado permisos a pozos industriales a menos de 20 metros de los pozos comunitarios, y que sabemos que al final esto afecta el agua en las comunidades o en la población empobrecida. Otra situación importante es que hasta la fecha, tanto el MinSal, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el MAR todavía no han emitido reglamentación específica para la implementación de su rol regulatorio desde los subsectores de agua potable y riego y aveniamiento respectivamente, que es un mandato desde el artículo 35 de la Ley General de Recursos Hídricos. Luego tenemos otros avances de los que queremos hablar. A eso vamos a dar el espacio a Luis González. Gracias. Bueno, buen día. Buenos días a todos y todas. Bueno, como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, también consideramos de que hay varios desafíos. Hay que señalar de que la crisis hídrica se mantiene en El Salvador a un año de vigencia. Una crisis hídrica que se manifiesta con falta de acceso de comunidades, de poblaciones, a agua suficiente para una vida digna, pero por otro lado, una pésima calidad de agua, que se mantiene, digamos, a estas poblaciones más vulnerables, más pobres. Y en eso vemos cómo el canon limita esta justicia hídrica. El canon que se ha puesto en el reglamento para determinación de cánones por uso y aprovechamiento del agua. Sin duda, esto es el principio de ese proceso histórico para que el país tenga una asignación de un valor económico y priorice los usos del agua, algo que es necesario. Eso creo que es importante a rescatar, pero se ve limitado por el establecimiento arbitrario de un precio máximo de 35 centavos por metro cúbico. Es decir, en la elaboración del reglamento se planteó una fórmula para poder establecer el valor del metro cúbico partiendo del tipo de uso, partiendo de la calidad de agua, partiendo del tipo de fuente, entre otros elementos, pero lo que vemos es que se está aplicando el precio máximo de 35 centavos a todos los usos. Y obviamente esto favorece a los usuarios industriales, agroindustriales, a las grandes empresas, en detrimento de las comunidades más pobres, más vulnerables, las juntas comunitarias de agua, obviamente generando mayor impacto a estas poblaciones. Entonces, no debería ser generalizado el cobro de este canon, sino que atendiendo a los diferentes usos, y por ejemplo, en el caso de la agroindustria azucarera, que utiliza grandes cantidades de agua, pagaría lo mismo que juntas comunitarias de agua, que se la ven complicado día a día para poder llevar el agua a las diferentes familias que son beneficiarias. También en esta parte, como desafíos, en esta parte señalar cómo todo el tema de las aguas transfronterizas no ha sido retomado. De cara a esta magnitud de la crisis, tenemos proyectos mineros transfronterizos, pero también otro tipo de proyectos que pueden afectar o impactar los bienes hídricos en El Salvador, y aunque la Ley General de Recursos Hídricos plantea el seguimiento a esto, la negociación con
los países de Guatemala y Honduras para regular las cuencas transfronterizas. Esto no se ha hecho, y la comisión que se plantea que debe crearse para darle seguimiento a eso tampoco. Entonces son elementos preocupantes considerando esto que hemos señalado. O sea, un año de vigencia, continúa la crisis hídrica y continúa afectando a la población más vulnerable en un contexto en el cual este año tenemos una sequía exacerbada por el fenómeno del Niño que va a seguir impactando a las poblaciones y a los ecosistemas. Bueno, continúa el tema de desafíos el compañero Rodolfo Calles. Bueno, sin duda un tema importante que también hay que plantear esta mañana como desafío es el tema del acceso a la transparencia y la información. Entendemos que la estructura de la Junta Directiva de la ASA debería contemplar la participación de la sociedad civil. En este momento todavía desconocemos si ya ha sido nombrado un representante de la sociedad civil que debe de estar vigilante en esta estructura para ver cómo se toman las decisiones. En esta parte también del acceso a la información y la transparencia, se ha identificado que la ASA ha estado realizando una serie de convenios y acuerdos con instancias del Estado. Sin embargo, se desconoce cuáles son como los elementos o los componentes que esos convenios tienen y han reservado la información. Entonces nos preocupa en esta parte porque aquí bien nos haría el adherirnos al acuerdo de Escazú como Estado salvadoreño para poder tener todo ese acceso a la información y la transparencia como parte de la sociedad civil. Eso es un desafío también que consideramos importante retomar, porque ese es un tema, el agua es un tema tan álgido que toda la sociedad salvadoreña debería estar informada de qué es lo que está pasando con este tema. También nos preocupa bastante el tema de las juntas de agua. En este tema es importante destacar que a esta fecha, al día de ayer, ¿verdad?, todas las más de 2.500 juntas de agua en teoría deberían de estar ya inscritas en el Registro Nacional de Recursos Hídricos, cosa que no ha sucedido y que a la fecha entendemos que no hay más de 320 juntas de agua inscritas en el registro. Nos preocupa esto porque hay que decir que las comunidades y sobre todo las juntas rurales no cuentan en este momento con todas las condiciones para poder cumplir con los requerimientos que la ley establece para inscribirse en el registro y para solicitar las autorizaciones. Entonces, en ese sentido, la ASA debería de estar fortaleciendo las capacidades de las juntas de agua, debería estar asesorando a las juntas de agua, debería estar facilitando las condiciones para que estas juntas de agua se puedan inscribir en el registro y obviamente después de inscritas puedan solicitar las autorizaciones correspondientes para poder funcionar y cumplir así con la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que esta es una tarea grande de la ASA que debería estar haciendo en este momento. No se ha publicitado la ley, no se ha compartido la ley. Lo que hemos visto es un presidente de la ASA casi haciendo campaña en las comunidades con este tema. Hemos visto y hemos escuchado denuncias de comunidades que hay personeros de la ASA que andan acosando a las juntas de agua para que puedan cumplir con estos requerimientos de la ley. Yo creo que esa conducta, esa actitud debe de cambiar y debe de transformarse en una facilitación y una generación de capacidades en la Junta para que puedan funcionar. Y el último tema que nos preocupa en esta parte de las juntas de agua es que también se les ha delegado, ¿verdad?, la responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, cosa que nos preocupa porque las juntas de agua no tienen las condiciones, no tienen la infraestructura, no tienen todas las capacidades para hacer este trabajo. Entonces aquí lo que se requiere es que la ASA, en coordinación con las juntas de agua, puedan ir generando esas capacidades y esas condiciones para que se pueda cumplir con la ley. O sea, si una junta de agua, ¿verdad?, no tiene capacidad ni infraestructura para cumplir con el tema de saneamiento, no se lo va a poder exigir, o sea, y al final se le va a sancionar si no cumple. Se le está diciendo que tiene que garantizarle a la comunidad agua suficiente, de calidad, cantidad, accesible, pero no le están ayudando para que eso suceda. Entonces, si una junta de agua no cumple con eso, también en algún momento pudiese ser sancionada. Entonces, esos elementos nos preocupan
¿verdad? Y a un año de entrada en vigencia de la ley, ¿verdad? Están todas esas carencias que las identificamos allá en los territorios con la comunidad, y entonces es importante que eso también se tome en cuenta. Bueno, finalmente en este tema nos preocupa el tema presupuestario, ¿verdad? Como Foro del Agua el año pasado sentamos postura frente a cómo se estaba planteando el presupuesto, porque se estaba planteando que iba a haber un ingreso de 17 millones de dólares, bueno, un presupuesto de 17 millones de dólares, de los cuales 5 millones, 5.6 millones son una transferencia del MAR, de lo que antes era el Observatorio Ambiental, que ahora lo administra la ASA, y el resto es un ingreso en concepto de cobro de canon. ¿Ya? Sabemos que en ese momento era arriesgado plantear ese ingreso porque no había infraestructura montada para cobrar, ¿ya? Sin embargo, entendemos que eso puede ir funcionando, porque hay toda una infraestructura o una estructura de cobro que hacía ANDA a la industria, que ahora entendemos que ha pasado a la Autoridad Salvadoreña del Agua. El problema del presupuesto tiene que ver precisamente en que hasta ahora no hay ejecución, ¿verdad? También puede ser entendido porque no ha habido ingresos de cobro, ¿verdad? Pero el asunto es que está previsto que los ingresos o que haya más de 11 millones de dólares en proyectos, ¿verdad? De inversión. El asunto es que todavía no se sabe en qué se van a invertir. 11 millones de dólares. Hay un convenio ASA-ANDA donde la ASA le va a pasar 7 millones de dólares a ANDA para que ANDA desarrolle proyectos de abastecimiento. No se sabe dónde, ni se sabe cómo, ni se sabe cuáles, ni nada. Entonces, allí hay un déficit de información que nos genera dudas, pues. ¿Será que los fondos de cobro del canon al final no van a servir para trabajar en la gestión del agua, sino para tapar el gasto corriente o el déficit presupuestario en instituciones como ANDA? Entonces, allí hay una falta de transparencia en cómo se está trabajando, cómo se va a ejecutar el presupuesto de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que esperaríamos que fuera para resolver los problemas, ¿verdad? Por eso el tema de planificación estratégica y operativa de la autoridad nos genera mucha preocupación. Cuando llegó el gobierno, toda la planificación que había se desechó, incluyendo el Plan Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos, que se construyó en el 2017 y que más o menos era una fotografía de la crisis del agua. ¿Verdad? Se desecha, pero esta autoridad no elabora una planificación. Y comenzamos a hacer una gestión como si el problema del agua uno llega y puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Hay que hacer una planificación estratégica, una planificación operativa, planes de cuenca, de manera que uno tenga claridad de dónde invertir y en qué invertir los fondos que van a cobrar en concepto de cambio. Es decir, cuáles son los problemas prioritarios del agua que enfrenta el país. Entonces, estos desafíos es lo que identificamos como retos que tiene la Autoridad Salvadoreña del Agua y el Estado salvadoreño, si lo que queremos es implementar una ley general de recursos hídricos que construya justicia, que luche contra el robo, el despojo del agua y las violaciones al derecho humano al agua contra la gente empobrecida, la gente excluida de este país. No sé si tienen preguntas, comentarios. Una pregunta. A inicios de este mes
pedían que se les diera el plazo para inscribirse. Ayer fue el último día. Entonces, el presidente de la Autoridad del Agua ayer manifestó que no había un límite para que se inscribieran las juntas. ¿Será que hubo desinformación entre las juntas y la autoridad? ¿O qué opinión? Bueno, no creo que sea tema de que antes se haya desinformado, sino que los mecanismos que se han utilizado para las juntas de agua ha sido como estandarizado comparado con las empresas o la industria, que las capacidades son distintas. Entonces, sobre lo de las juntas de agua, el mensaje en la página web era siempre que la inscripción era hasta el día de 12 de julio. Situación que, o sea, no había una explicación si la junta de agua no, sino que lo generalizaba. De hecho, estuvimos en el webinar y él mencionó que era hasta el 12 de julio. Entonces, realmente consideramos que esta decisión de decir que no hay límite para las juntas de agua es producto también de la solicitud, aunque no lo diga abiertamente, ¿verdad? De la solicitud que como Foro del Agua se le hizo para esa prórroga de las juntas de agua, porque tienen bastantes dificultades para la inscripción y lo hemos mencionado anteriormente. Muchas veces no tienen toda la documentación legal que se les solicita dentro de los requisitos para la inscripción de la junta directiva, es decir, para el sistema. Y el otro problema es que las fuentes no todas las juntas de agua tienen sus escrituras, entonces eso les limita poder inscribirse o inscribir sus fuentes. Y para la autorización del uso y aprovechamiento del agua deben de estar tanto inscritas las juntas de agua como en las fuentes. Entonces realmente desde esas dificultades que se ha solicitado la prórroga. Nosotros esperamos que se les dé el tiempo necesario y que además, como lo solicitamos antes, utilice una estrategia de despliegue territorial, porque el mecanismo no ha sido el adecuado. Sabemos que hay una barrera tecnológica, ¿verdad? Las juntas de agua, de hecho, hay personas que a veces no pueden llegar a inscribir o a veces no cuentan con la herramienta necesaria para estarle dando seguimiento a una página web. Y mucho menos subir información donde tienen que escanear primero, luego subir la información a la página web. Por eso consideramos que es necesaria la información directa desde las personas técnicas hacia las personas de la junta directiva y que se acerquen y que vean esas dificultades para que se puedan inscribir. Solo voy a complementar una parte de lo que la compañera acaba de explicar, y es que en este tema obviamente la ley establece que es a partir de un año de entrada en vigencia que las juntas de agua deben inscribirse. O sea, no dice tienen un año. O sea, a partir del primer de la entrada en vigencia, un año de entrada en vigencia de la ley, las juntas de agua deberán inscribirse. También deberán inscribirse los pozos, o sea, hay una serie de requerimientos que les dan plazo de un año, pero no les pone todo. Yo no he escuchado la declaración del presidente de la ASA, pero sí lo dijo, en esa parte puede ser que por ahí ande un poco el planteamiento. O sea, a partir de un año de entrada en vigencia de la ley, todas las juntas de agua deben inscribirse. Lo que hay que aclarar aquí, y es un llamado que deberíamos hacer también a la ASA, es que también la ley establece que hay faltas graves por estar haciendo uso de los recursos del Estado sin los permisos correspondientes. Entonces, ojalá que no vayan, ¿verdad?, a sorprender a la Junta de Agua en su buena fe, digamos, por esta parte. Porque a partir de ahora, quien esté extrayendo agua sin permiso de los acuíferos del Estado, le pueden aplicar la falta muy grave que está en la ley. Entonces, si eso pasa con la Junta de Agua, sería lamentable. Entonces, tampoco se trata de dejar pasar todo este tiempo sin hacer los procesos, sino que la idea es que paulatinamente se vayan haciendo las inscripciones de acuerdo con vayan cumpliendo los requerimientos, pero que no se les vaya a multar por eso. Entonces, ahí puede ser que puede haber una contradicción en algún momento, porque, ¿verdad?, si una junta de agua pasan 2 años, 3 años, 5 años y sigue trayendo agua sin permiso, puede ser que caiga en esa situación. ¿Preguntas? ¿Si tienen otra pregunta? Adelante. A mí me cabe una duda referente al control que el Estado pueda ejercer contra la gran
empresas que dejan a estas comunidades sin agua, pues, ¿qué está haciendo? O se está legislando en favor de esta gran situación. Bueno, si han habido, lo que señalamos es que se ven algunos avances, ¿verdad? Esta figura de la Comisaría del Agua entendemos que tiene esta función, ¿verdad? Que es ir y verificar el cumplimiento de la ley, ¿verdad? El problema hasta ahora es que la ley no se va cumpliendo de manera automática, ¿verdad? Y la capacidad de la Autoridad del Agua todavía es limitada. Por eso es que es nuestra intención, es nuestro interés que hacemos estos señalamientos no con el ánimo de hacer una crítica diciendo que no se ha hecho nada, sino que los retos que tiene el país para implementar una ley que defienda el derecho al agua, que defienda la sustentabilidad, todavía son grandes. Y los puntos que estamos señalando nos parece que son estratégicos, de implementación estratégica. En el caso, yo quiero volver sobre ese tema de la Junta. El problema de la Autoridad del Agua es que hasta ahora, mira que en El Salvador todas las organizaciones, todas las empresas son iguales y tienen la misma capacidad. Y no es cierto. Las juntas de agua, hemos venido señalando, son organizaciones de subsistencia que desarrollan una función social. Entonces, y que enfrentan severos problemas. ¿Cuál es el tema en el proceso de inscripción? Hay 3 fases del proceso de inscripción. Uno es registrar la organización, ¿ya? Hay que llenar una serie de requisitos para demostrar que sos una organización local y que te dedicas a la distribución de agua. Pasado ese proceso, tenés que inscribir tu fuente de agua. Es decir, nosotros tomamos agua de este punto, ¿verdad? Pones tu documentación legal. Y tercero es solicitar autorización. ¿Qué es lo que se vence el 12 de julio? El 12 de julio, el día de ayer, se venció la solicitud de permiso por el uso del agua. Entonces, imagínense que hasta ahora serán unas 350, 360, porque como Foro del Agua acompañamos, y en estas últimas 2 semanas acompañamos a unas 60, 70 juntas de agua a presentar su documentación, ¿verdad? Pero aún así llegaríamos como a 400 sistemas que se han registrado como organizaciones. Es decir, no está garantizado que tengan permiso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, uno es que le pueden poner multa. Son más de 2.500. ¿Ah? Un problema es que les pueden poner multa. Ese problema, no creo, estamos convencidos como Foro del Agua que el presidente de la ASA y el presidente Bukele van a llevar una propuesta a la Asamblea Legislativa para que prorrogue el plazo de la Junta de Agua. No creamos que les ponga multa. El problema realmente es que en este momento, ¿quiénes son los legales y quiénes son los ilegales? Las empresas, hay más de 18.700 empresas que ya se registraron y suponemos que ya tienen permiso, ¿verdad? Mientras las juntas de agua no son legales. Aunque no le pongan multa, no tienen registrado su fuente. Entonces, el derecho de quién prevalece ahí? El derecho de la empresa que tiene permiso, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra principal preocupación, que en este momento se está perdiendo tiempo valioso para la defensa del derecho al agua, ¿verdad? Porque las juntas comunales abastecen a más de 1.5 millones de personas y son comunales. Y esa gente no tiene garantizado el derecho al agua porque no tienen autorización, mientras las empresas ya tienen. Más comentarios, preguntas, dudas.
murmurando. Esperamos que quede claro. Bueno, entonces, muchas gracias.